Una de las aplicaciones de la técnica de compleción de cuadrados es la obtención de desigualdades o la resolución de inecuaciones donde intervienen expresiones cuadráticas, polinomios de grado 2. Por ejemplo, si quisiéramos saber para qué valores de x esta expresión es positiva o negativa, es difícil hacerlo a partir de la expresión tal cual está escrita. Aunque x cuadrado es siempre positivo, menos 6x puede ser positivo o negativo, lo que hace que esta diferencia pueda ser positiva o negativa. Vamos a ver que si lo escribimos utilizando cuadrados completos, la deducción va a ser muy simple. Aplicamos en primer lugar la técnica. Recordemos, el cuadrado completo asociado a estos dos sumandos es x menos 3 elevado al cuadrado, ya que menos 3 es la mitad de menos 6. Restamos el cuadrado del segundo sumando y ya tenemos que esos dos primeros sumandos coinciden con esto. Finalmente sumamos 10 y simplificamos. Ahora en esta expresión es muy fácil deducir que siempre es positiva. Dado que esta expresión está elevada al cuadrado, esto siempre será mayor o igual que 0. Dado que le estamos sumando un número estrictamente positivo, el resultado será un número estrictamente positivo. Vamos a ver un segundo ejemplo resolviendo, en este caso, una inecuación y utilizando naturalmente la misma idea. Queremos resolver esta inecuación. En primer lugar, lo escribimos todo en el mismo lado de la desigualdad, con lo cual hemos reducido el problema a lo que hemos mencionado anteriormente. Escribimos con cuadrados completos esta expresión. Recordemos, en este caso el cuadrado completo es x menos 2, ya que 2 es la mitad de 4, y el cuadrado completo se obtiene restándole el cuadrado de 2. Finalmente le sumamos 3 y simplificamos. Para terminar, pasamos el número menos 1 al lado derecho y ahora vamos a simplificar el cuadrado tomando raíces cuadradas. Recordemos que al hacer esta operación debemos asegurarnos de que elegimos solamente la raíz positiva de esa expresión, ya que en caso contrario este paso no tendría sentido. Y también debemos recordar que al simplificar la raíz cuadrada con un cuadrado, el resultado no es la expresión, sino el valor absoluto de esa expresión. Por lo que el resultado final es valor absoluto de x menos 2 menor o igual que 1. Podemos seguir simplificando o escribiendo esta expresión de una manera alternativa. Recordemos que si el valor absoluto de algo, en este caso de x menos 2, es menor o igual que 1, eso es equivalente a que x menos 2 esté por debajo de 1, el número que aquí aparece, y por encima de ese número cambiado de signo, es decir, menos 1. Finalmente sumamos 2 en los tres términos que aparecen en esta desigualdad. 2 menos 1, 1, x menos 2 más 2, x, 1 más 2, 3, y hemos completado la resolución. Los números que verifican esta desigualdad son los comprendidos entre 1 y 3. Otra de las aplicaciones de la técnica de compleción de cuadrados es el cálculo de primitivas, concretamente primitivas de funciones racionales en las que interviene o cuyo resultado se da en términos de la función arcotangente. Recordemos que la derivada del arcotangente es 1 partido por x cuadrado más 1. En general, si derivamos la arcotangente de cualquier función, el resultado es 1 partido por la función elevada al cuadrado más 1, y aplicando la regla de la cadena, multiplicando
por la derivada de lo que hay dentro de la función arcotangente. Si queremos calcular la primitiva de una función como esta, es decir, una función racional en cuyo denominador aparece un polinomio de grado 2, y queremos utilizar esta igualdad, necesitaremos que la expresión del denominador quede expresada como un cuadrado más 1. La forma de conseguir una expresión parecida a esta es utilizar compleción de cuadrados. Vamos a aplicarlo para resolver esta primitiva. Empezamos transformando el polinomio x cuadrado más 4x más 5. Al completar cuadrados, en este caso los cuadrados completos se dan con la expresión x más 2, ya que la mitad de 4 es 2, por lo tanto elevado al cuadrado, menos el cuadrado del segundo sumando, que es 4. Finalmente sumamos 5 y simplificamos. De esta manera ya tenemos escrito el polinomio con una expresión parecida a la que aparece aquí. En primer lugar, observamos que para poder aplicar la fórmula de la derivada de la cotangente en sentido opuesto, es decir, para calcular la primitiva, necesitamos que este polinomio no tenga raíces en R. De esa manera, al utilizar la compleción de cuadrados, efectivamente esta operación será una suma y se parecerá a la que aparece aquí. Si en el resultado hubiéramos obtenido aquí una diferencia, ya no podríamos aplicar esta igualdad. En este caso no vamos a necesitar realizar ninguna operación posterior, ya que tenemos aquí directamente un cuadrado más 1. Vamos a completar el cálculo de la primitiva. En este caso, si miramos la expresión que tenemos en el ejemplo y la expresión que tenemos de referencia, observamos que basta considerar f de x igual a x más 2 y su derivada, que es 1, y por lo tanto en el numerador no tenemos que arreglar ninguna constante. Por lo tanto podemos afirmar que la primitiva de esta función es arcotangente de x más 2. Vamos a ver otro ejemplo en donde, además de utilizar la técnica de completar cuadrados, vamos a necesitar hacer algún arreglo de constantes posterior para poder utilizar la fórmula de la derivada del arcotangente. En principio, esta primitiva es similar a la que habíamos hecho anteriormente, pero vamos a empezar aplicando compleción de cuadrados para ver qué es lo que ocurre ahora. El cuadrado completo asociado a x menos 6x es x menos 3, ya que menos 3 es menos 6 dividido por 2, x menos 3 al cuadrado, menos el cuadrado del segundo sumando, y más 11, que era el coeficiente que había originalmente. Simplificamos. Efectivamente vemos que podemos utilizar la fórmula de la cotangente, puesto que la operación que nos ha quedado aquí es una suma, pero a diferencia de lo que ocurría con el ejemplo anterior, el sumando es 2 en lugar de 1. Para arreglar esto solamente vamos a tener que jugar con las constantes y la propiedad de linealidad de la integral, es decir, que podemos multiplicar dentro y fuera, multiplicar y dividir dentro por la misma constante, o al revés, dividir y multiplicar dentro por la misma constante. En primer lugar nos fijamos en el 2, como hemos dicho, y para conseguir el 1 que necesitamos de nuestra ecuación solo tenemos que sacar factor común 2 en el denominador. Es decir, sacamos un 2 que incluso lo podemos sacar fuera de la integral. Por tanto, nos queda de esa manera ya hemos conseguido el 1 en este segundo sumando. Sin embargo, ahora este primer sumando no tiene la forma de una expresión al cuadrado, ya que este 2 está fuera del cuadrado. El siguiente paso, por lo tanto, es poner ese 2 dentro del cuadrado. Y eso lo conseguimos simplemente
escribiendo dentro del cuadrado su raíz. Ahora ya tenemos una expresión similar a la fórmula de la derivada del arco tangente, ya que tendríamos que f de x sería x menos 3 partido raíz de 2. Para completar la ecuación nos hace falta que todo esté multiplicado por la derivada de esa función. La derivada de x menos 3 dividido raíz de 2 es 1 partido raíz de 2, y por lo tanto nos hace falta que la función esté multiplicada por 1 partido raíz de 2. Solamente necesitamos multiplicar por raíz de 2 y dividir por raíz de 2. Esto nos permite completar la primitiva, ya que efectivamente aquí hemos conseguido la fórmula de la derivada del arco tangente, y por lo tanto nos queda arco tangente de x menos 3 partido raíz de 2, más la constante de integración si el problema lo requiere.